Saludos muchachos, vamos a comenzar con las clases de inmunología. La primera clase será arquitectura del sistema inmune. Hay que plantearse varias preguntas. La primera es, ¿dónde está localizado el sistema inmunológico? ¿Quiénes lo conforman? ¿Con quién se relaciona? Porque hay que conocer y entender el sistema inmune. El sistema inmune está presente en todas las formas de vida y depende de la complejidad del organismo, va a ser la complejidad del sistema inmunológico. Tenemos desde los menos complejos hasta los más complejos como los mamíferos, donde el sistema inmunológico es mucho más completo y complejo. Existen varios ejemplos, como por ejemplo el tiburón, donde solamente existe la inmunidad innata y no tiene inmunidad adquirida, es decir, es incapaz de producir anticuerpos. El funcionamiento del sistema inmunológico está basado en un círculo muy simple. Primero hay que tener un antígeno que tiene que ser reconocido por el sistema inmunológico para una estimulación antigénica y una respuesta del sistema inmunológico que va a buscar la destrucción del sistema inmune. Debe existir un equilibrio entre la intensidad de la respuesta y la agresividad del germen. Cuando tenemos un germen que es muy agresivo con una respuesta pobre, podemos caer en enfermedad o incluso en la muerte del huésped. Si tenemos una respuesta que es media con un germen relativamente agresivo, podemos tener entonces una infección subclínica. Pero cuando el sistema inmunológico o el poder de defensa supera la agresividad del germen, entonces tenemos la curación de enfermedad con la muerte del patógeno. En la respuesta inmune existe una respuesta que es local. Sin embargo, esta respuesta local puede estar asociada a una respuesta general. Eso va a depender de la agresividad y la invasividad del germen. La respuesta local normalmente está dada por linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas que se encuentran en la mucosa. Por supuesto, estos van a migrar a los ganglios linfáticos, donde se va a ejecutar una presentación antigénica para la liberación o la producción de anticuerpos. Esto nos va a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede ser localizada y atacar en cualquier parte del organismo al germen identificado o simplemente puede localizarse en el sitio de infección. El sistema inmune tiene una circulación propia y está dada por el conducto torácico que va a recoger la linfa de todo el organismo y va a desembocar simplemente en la vena cava superior inmediatamente antes de la entrada al corazón. Cualquier tejido celular del organismo puede ser parte del sistema inmunológico en algún momento. Sin embargo, existen órganos que son específicos. Estos órganos se pueden dividir en órganos primarios y en órganos secundarios. Los órganos primarios son el timo y la médula ósea, y los órganos secundarios serían los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide asociado a las mucosas. Vamos ahorita a detallar cada uno de ellos. Como ya les dije, los órganos linfoides pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son la médula ósea, donde se van a generar todos los elementos hematológicos, es un tejido hematopoyético importante. El timo, donde van a madurar los linfocitos T, es básicamente la única función del timo. Ahorita veremos la importancia de esto. Y los secundarios son los ganglios linfáticos, donde se va a dar la presentación de antígenos y la producción de anticuerpos. El vaso, donde se va a hacer un filtrado de la sangre y también se va a dar presentación antigénica. Aquí se encuentra el famoso sistema retículo endotelial y el tejido asociado a mucosas o epitelio, que es la primera barrera de defensa del organismo contra las infecciones. Este es bastante importante porque esto es la primera línea de defensa. Este tejido linfoide está organizado, está compuesto por diversas células. Cualquier célula del organismo puede ser parte del sistema inmunológico. Sin embargo, existen células que son específicas. Y por supuesto, aquí todas ellas van a estar producidas de la médula ósea, donde vamos a tener por la línea linfoide y por la línea mieloide. Por la línea linfoide vamos a tener los linfocitos T, los linfocitos B y las células NK. Y por la línea mieloide vamos a tener los polimorfonucleares, las células dendríticas, etc. Estas células que componen el sistema inmunológico van a tener un sistema de comunicación y esto va a ser a través de receptores. Existen receptores que son capaces de presentar antígenos, receptores para complemento, receptores de interacción célula-célula,
receptores de rastreo, digámoslo por decirlo así, que son receptores que están especializados para la ubicación o la localización de partículas antigénicas, receptores inhibidores, receptores activadores, receptores para inmunoglobulina. Desde el punto de vista funcional, el sistema inmunológico o la respuesta inmune está dividida en dos respuestas grandes. Una que es la inmunidad innata y la otra es la inmunidad adaptativa. Vamos a pasar a diferenciar cada una de ellas. La respuesta inmune innata es la respuesta que se va a dar inmediata, es mucho más rápida. Tiene una especificidad limitada a ciertas componentes presentes en los microorganismos. Realmente su diversidad es limitada. No genera memoria, que es la diferencia importante. Se habla de que no hay respuesta autoinmune. Sin embargo, los últimos estudios señalan que sí hay un componente importante que va a estar involucrado en las respuestas autoinmunes. Va a tener elementos celulares y elementos humorales. Entre los elementos celulares podemos nombrar los macrófagos, las células dendríticas, los polimorfos nucleares, los mastocitos, etc. Mientras que desde el punto de vista humoral tenemos la proteína C reactiva como algunos elementos, la proteína ligadora de Manosa, el complemento, etc. Por supuesto, también está compuesta por barreras anatómicas y fisiológicas, donde entra el epitelio, donde se encuentre ubicada la respuesta inmune como tal, incluyendo el moco, las barreras microbiológicas como la flora bacteriana, incluso el epitelio per se. También existen, los elementos, como ya les dije, estos elementos van a actuar en forma sincronizada y armónica. Existen diversos mecanismos a través de los cuales la inmunidad innata actúa. Tenemos la piel y las mucosas en general que dificultan la penetración de los gérmenes, la movilización del moco y la tos y la micción que impiden y dificultan la adherencia de los gérmenes, el movimiento ciliar que facilita su expulsión, la fagocitosis, que es la destrucción enzimática de los gérmenes, está dada por los macrófagos y está dada por otros elementos como las perforinas y las granzimas que están normalmente en las secreciones. Tenemos la deprivación de nutrientes que a través de la lactoferrina que captura el hierro, la producción de anticuerpos que además a pesar de ser de la inmunidad adquirida, están presentes en las secreciones. Tenemos inmunoglobulinas de superficie y tenemos la función de algunos linfocitos que también son de la inmunidad adaptativa, pero que pueden actuar en la inmunidad de mucosa. Los procesos que se dan en la inmunidad innata son la opsonización, la lisis por complemento, la fagocitosis, la quimiotaxis. Y por supuesto, todo esto nos va a llevar a la inflamación. En cuanto a la respuesta de la inmunidad adaptativa, tenemos esta respuesta también está presente desde el nacimiento. Sin embargo, es una respuesta mucho más lenta que la anterior. Necesita tiempo para aprender, para poder establecer una respuesta adecuada. Está conformada desde el punto de vista celular por los linfocitos E y por los linfocitos T. Y desde el punto de vista moral, por los anticuerpos. Esta respuesta existe en dos tipos, una respuesta activa y una respuesta pasiva. Esta respuesta activa puede ser natural a través de sufrir la enfermedad o padecer la enfermedad. La inmunidad adaptativa activa artificial es a través de la administración de vacunas. La inmunidad pasiva natural es a través del paso de anticuerpos preformados de la madre al niño, puede ser a través de la placenta o a través de la lactancia materna. Y la inmunidad pasiva artificial es cuando yo administro anticuerpos preformados específicos de un laboratorio. Las características de esta respuesta corresponden a una especificidad muy amplia y específica para cada antígeno. Requiere un periodo de aprendizaje y su iniciación es mucho más lenta que la inmunidad innata. Tiene una memoria muy amplia y esta es la diferencia grande y principal entre ambos tipos de inmunidad, la capacidad de generar memoria inmunológica. ¿Qué es la memoria inmunológica? Es la capacidad del sistema inmunológico de recordar un antígeno con el que ha tenido contacto previamente.
Esta es la respuesta que está típicamente asociada con los fenómenos de autoinmunidad y, como ya les dije, está formado por los linfocitos T, los linfocitos B y los anticuerpos. Es importante acotar aquí lo que es la respuesta de anticuerpos frente a una infección. ¿Por qué? Porque muchas veces existe la confusión en la interpretación de los resultados de serología. Y la mayoría de nosotros como médicos, cuando vemos un IgG elevado, decimos, no, eso es una infección pasada. Eso es falso. La respuesta de anticuerpos está dada en un primer contacto por una respuesta básicamente de IgM. Esta respuesta de IgM se va a dar entre los 3 y los 5 días posterior al contacto. Sin embargo, esta respuesta de IgM va a durar entre 7 y 12 días y va a ir disminuyendo progresivamente la cantidad de anticuerpos IgM. Y quien va a tomar el control a partir del día 7-12 es el IgG, que va a perdurar entre 3 y 4 semanas posterior a la infección. Una vez que ya yo haya superado la infección y vuelvo a tener contacto con el mismo germen, entonces va a haber una respuesta IgM igualmente entre los 3 y 5 días, con una duración corta de entre 7 y 10 días. Sin embargo, la respuesta de IgG va a estar presente desde prácticamente el primer momento de la infección. ¿Por qué? Porque ya yo tengo linfocitos T, linfocitos B y anticuerpos preformados de tipo IgG que son capaces de reconocer y hacer una respuesta mucho más rápida, mucho más amplia y mucho más efectiva que la respuesta anterior. Entonces, cuando yo veo una serología, yo tengo que tomar en cuenta el nivel de IgG que está presente. Si ese nivel es más del doble del valor normal o valor de referencia que me da el laboratorio, entonces yo puedo hablar de que estoy ante una reactivación de la infección o una reinfección por el mismo germen. Los mecanismos de defensa de la inmunidad innata van a estar dados por las características del germen. Si es un germen extracelular, el tipo de inmunidad normalmente es humoral y se va a dar a través de la inmunoglobulina. Mientras que si es un germen intracelular, la inmunidad va a ser celular y va a estar dada básicamente por los linfocitos T CD8. Y bueno, finalmente, para no hacer esto tan largo, vamos a hablar en la próxima clase de cuáles son los elementos celulares que componen el sistema inmunológico. Vamos a hacer una tercera clase sobre los elementos humorales que componen el sistema inmunológico y luego continuaremos con las otras clases. Hasta luego, muchas gracias.